ese momento, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, como les mencionaba, hoy vamos a estar hablando de este capítulo número 6 del libro de Jueces. Entonces, vamos a ponernos de pie si gustan, ¿verdad? Y vamos a darle lectura, para después de la lectura tener una breve oración y enfocarnos en este pasaje, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios. Aquí vamos a leerlo todos al unísono, respetando las puntos y comas, ¿no? Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y dejaban de comer Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran miserables, así veían la tierra para cortarlos. De este modo obedecía Israel de gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os salí de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os vendieron. Y os dije: yo Jehová vuestro Dios, no tomáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino delante de Jehová y se sentó debajo de la encina que esperó. Versículo 11. Y Jehová respondió. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Boaz, y su hijo Gedeón estaba partiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sorprendido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han comprado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándolo Jehová dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de las madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi vida es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que sea hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque tu ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura en una harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándola se la presentó debajo de la encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Desde entonces Gedeón viera el ángel de Jehová y dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: basta a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los amalequitas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del lado de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba la larga de Baal, tu padre tiene, y corta también el árbol de acera
edificará Jehová Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que has cortado. Entonces tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortando la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando y pidiendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, contenderéis vosotros por Baal, defenderéis su causa, cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana, si es un Dios, contienda por sí mismo con el que robó su altar. Aquel día de Jehová llamado Jehová, esto es, contienda va contra él, por cuanto robó su altar. Pero todos los madianitas y los analistas y los creyentes se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando él se tocó el pueblo, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros de Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron y lo encontraron. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y yo pondré un vellón del alma de la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces tenéis que salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche vino así, solo el vellón seco y toda la tierra hubo rocío. Muy bien, oremos por favor. Señor, gracias te damos por las bendiciones que nos das. Señor, gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, por tu compañía, por tu poder que nos das, Señor, y por tu misericordia. Ahora te pido que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Pues bien, hoy vamos a meditar sobre este libro de Jueces. Y el título se llama, hermanos, las recomendaciones de Gedeón. Y ahorita que yo les comentaba que mi esposa cuando estuvo en la femenil, donde ella estuvo presidiéndola por 4 años, pues algunos de sus eventos o las enseñanzas que ella o que el grupo de las hermanas hacía, es que representaban a la persona, una persona obviamente de siglos atrás, y pues venía vestida y daba una enseñanza como si ella regresara, ¿verdad? De donde está. Entonces me acuerdo que habían traído o habían representado la vida de Epifania Treviño, que había sido una de las mujeres, ¿verdad?, que había instituido la Unión Femenil Misionera, Carlota Moon, una misionera. Entonces ahorita imagínense ustedes que también pues trajéramos a Gedeón y que Gedeón estuviera con nosotros. Entonces el mensaje de hoy se llama las enseñanzas, las recomendaciones de Gedeón. Entonces muy probablemente Gedeón nos estaría diciendo 4 recomendaciones de acuerdo a lo que ahorita leímos. Y bueno, hablando un poquito, hermanos, de este libro de Jueces, pues podemos ver que más o menos lo que hemos estado leyendo hasta el día de hoy, hasta ahorita que estamos empezando el mes de abril, y sobre todo en la etapa de los patriarcas, ¿no? Vimos que se le apareció, más bien tuvo un encuentro Abraham con Dios, le prometió, ¿verdad?, que iba a tener una descendencia enorme. Él partió a Ur, él estuvo en Ur, pero él no pudo conquistar, partió de Ur más bien a la tierra prometida, no pudo conquistar la tierra prometida porque realmente él estaba solo, ¿verdad? Tenía que haber un proceso grande. Después la promesa se cumple a través de su hijo Isaac. Él tiene 2 hijos, ¿vale? Esaú y Jacob.
Seguramente, pues Esaú yo creo que era de aquel lado, pues se ve más, pues más pelo, ¿no? Más velludo. Y después por ahí la descendencia cae sobre Jacob, ¿verdad? Después con 12 hijos, que fueron sus 12 tribus. De ahí seguía esta promesa, ¿no? Esta etapa de los patriarcas. 12 hijos. Después hay un viaje a Egipto, ¿verdad? Con unas condiciones y circunstancias que ya leímos también nosotros, ¿verdad? Cuando Josué es llevado como esclavo a Egipto, pues ese viaje a Egipto, él está por allá en esclavitud. Y bueno, en ese tiempo realmente hay una población importante que se lleva a cabo en Egipto, ¿verdad? Cuando Abraham se presentó, o más bien iba a la tierra prometida, pues él iba solo. Después tuvo que haber un proceso y una incubación, ¿verdad? Que hay en Egipto. Después, ¿cuántos eran en Egipto? Eran como 6 millones, algo así, ¿verdad? Eso era una cantidad importante durante mucho tiempo. Y después, pues la zarza que también leímos hace un mes aproximadamente, mes y medio, más bien Dios se le aparece a Moisés y renueva este pacto, ¿no? Hacen una alianza importante en el monte Sinaí, donde se entrega la ley, donde se establece este pacto. Y ya Moisés no puede pasar a la tierra prometida, pero entonces hay una sesión, ¿verdad? Pasa la estafeta a Josué, que Josué va y pelea y conquista grandes ciudades allá, pues ya en la tierra prometida. Y hasta ahí hemos leído hasta el día de lunes, martes, ¿verdad? Por ahí nos quedamos. Y se establece este periodo de los jueces, aproximadamente un tiempo importante, ¿no? Entonces hasta ahorita vamos empezando aquí. Hoy vamos a enfocar precisamente en esto de los jueces, Omar. Y bueno, nosotros podemos ver que en este libro de los jueces podemos ver, este es un pasaje importante, ¿verdad? Y se menciona 2 veces de una forma completa, tanto en el primero como en el segundo, 17:6 y 21:5. En 18 y 19 se menciona, aunque se menciona solamente la primera parte, ¿verdad? Pero dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Entonces es la esencia de este libro de Josué, ¿verdad? Que no había un liderazgo, sino que simplemente había muchos, inclusive había diferentes tipos como de jueces o de encargados en cada una de las tribus, donde se encargaban de los aspectos legales, ¿no? de la documentación, si se casaban, si había herencias, pues ellos repartían, era un aspecto legal, pero no era un liderazgo, ¿verdad? Como anteriormente había sido con Moisés, con Josué. Y también vemos que hay muchos, hay varios versículos donde se muestra la desobediencia, ¿verdad? Solamente voy a leer 2:19, dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, muy diferente a lo que les había recomendado, ¿se acuerdan? Moisés, ¿verdad? Lo habíamos mencionado la otra vez, que decía, y esas palabras serán, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Se acuerdan de esa indicación tan importante que les había dicho? Pues aquí vemos que lo habían desobedecido, porque dice aquí la palabra en el otro versículo que acabamos de leer, que cuando alguien moría un juez, pues realmente todos llegaban y desobedecían, e inclusive pues adoraban a los dioses, ¿verdad? No se estaban transformando tanto, hermano, como ahorita estábamos leyendo en la mañana, pero realmente se estaban adaptando a las situaciones que había en ese tiempo. Después, estas son las características de este libro, o más bien del pueblo de Israel, que podemos estar viendo en el libro de Jueces, ¿verdad? 3 características que encierran lo que se vivía en este tiempo del libro de Jueces: apostasía religiosa, es decir, abandono. Ya ven ustedes que dice aquí que moría el juez y entonces ellos se olvidaban de las palabras de Dios y empezaban a tener idolatría con otros dioses. Por consecuencia de una decadencia moral, al momento de estar adorando a otros dioses y haciendo las prácticas que tenían estas otras naciones que ya Jesús les había dicho que exterminaran y que llevaran a todo, pues había una decadencia moral, ¿verdad? entre este pueblo. Y también podemos ver otra característica, es que había una anarquía política, ¿verdad? Es decir, no había un gobierno, ¿verdad? Había un abandono, no había una estructura de gobierno que estuviera funcionando y liderando a este pueblo. Y bien, hermanos, dice por aquí que de la muerte de Josué hasta la monarquía, el pueblo de Israel era gobernado por líderes o ancianos, lo que ahorita mencionamos, ¿verdad? En cada tribu. Pero hubo momentos adversos en los que Dios levantó líderes carismáticos para salvar a su pueblo.
Entonces, como mencionábamos ahorita, había algunos líderes, había gente que estaba al frente, quizás a lo mejor como ahorita vemos, con una cantidad más importante, ¿verdad? Pero por ejemplo, los jueces de colonia o algunas cosas, ¿verdad? Que realizan algunas actividades legales y de documentación, pues había gente, ¿verdad? Pero no había carismáticos como los jueces que vamos a estar estudiando pues en esta semana y en el que nos vamos a enfocar. Y se puede decir que este era el ciclo, ¿verdad, hermanos? En la vida de los jueces. Había bienestar, Dios les daba la victoria, ellos habitaban la tierra prometida. Después había un enfriamiento, algo que mencionamos también en la mañana, ¿verdad, hermano? Después del enfriamiento, de alejarnos de Dios, viene el pecado, se nos hace fácil, ¿verdad? No nos estamos transformando, sino nos estamos adaptando a la vida de nuestra gente que está a nuestro alrededor, ¿verdad? De lo mundano. Había el pecado, ¿y qué pasa cuando nosotros pecamos? Pues hay una consecuencia, ¿verdad? El pecado, gracias a Dios, Dios nos puede, cuando hay una petición, no lo puede quitar, pero la consecuencia sigue ahí. Después de que vea la consecuencia, ¿verdad? Este pueblo de Israel, imagínense, dice la palabra de Dios, que después de haber estado muy bendecidos, ellos desobedecen a Dios, vienen los madianitas y los amalecitas, y hay un campamento alrededor de ellos. Dicen que nada más cuando había el momento de la cosecha, pues venían estos madianitas y les quitaban todo lo que tenían. Dice la palabra que acabamos de leer, que venían innumerables y con sus camellos, ¿no? Era un pueblo enorme, y maltrataban de tal forma que este pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, pues que se iba a cavernas, ¿no? Estuvimos leyendo, y refugiados en cuevas. Imagínense el temor que le tenían. Esta era la consecuencia, y dice que ahí en el versículo 6, que ahí clamaron, ¿verdad? Decían, no, Dios, ¿por qué nos has olvidado? Entonces viene el arrepentimiento, y después, como realmente la gracia de Dios y la característica de Dios es el amor, ¿verdad? Pues viene el perdón, ¿verdad? Por parte de Dios, y nuevamente viene el bienestar, ¿verdad? Pero lamentablemente y infelizmente, pues viene otra vez el ciclo, y así lo pudimos ver casi 12 veces en este libro de Jueces. Y a veces también pasa en nuestra vida, hermanos, o sea, somos muy bendecidos con Dios, después pues nos empezamos a enfriar, ¿verdad? Nos ponemos, no, pues tengo trabajo, tengo cosas que hacer, tengo la escuela de los niños, y nos empezamos a enfriar, y cuando nos empezamos a enfriar, hermanos, es muy fácil que venga el maligno y nos agarre indefensos, como agarró a este pueblo de Israel. Si nosotros pecamos, hay consecuencias en nuestra vida pecaminosa, y ya cuando vemos nosotros la situación tan alterada que nos hemos olvidado, empieza nuestra petición y nuestro arrepentimiento hasta recibir el perdón. Dios nos puede dar nuevamente bienestar, hermano, y a veces es peligroso, ¿verdad? Cuando empezamos a caer en este ciclo. Ojalá que nada más quede como historia aquí de los jueces. En el libro de Jueces se mencionan a 12 líderes, que son Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Yair, Jefté, Isbán, Alón, Abdón, Sansón. Y en el primer del libro de Samuel todavía encontramos a Elí y a Samuel como jueces, e inclusive a los hijos de Samuel, Coal y Abdías. Pero eso ya lo vemos en el libro de Samuel. Entonces en el libro de Jueces, pues vemos a 12 jueces. Algunos ponen a 13 jueces, incluyendo a Abimelech. Algunos lo quitan, ¿verdad? Porque realmente él fue un rey, él fue otra situación. Pero son los 12 jueces, ¿no? Y luego podemos ver ahí el área geográfica donde ellos están ocupados. Ahí vemos los 12 jueces, los que vienen resaltados en color rojo, pues son aquellos que tienen más narrativa en el libro de Jueces, ¿no? Por ejemplo, Otoniel pues tiene 3 capítulos, Débora tiene 2 capítulos, Gedeón 3 capítulos, Jefté 3 capítulos, Sansón 4 capítulos, mientras que hay otros, por ejemplo, que nada más tienen 2-3 versículos, ¿no? En el caso de Tola, 2 versículos nada más. Entonces son los 12 y son sus ubicaciones donde ellos estaban, ¿verdad? Porque estos jueces realmente atendían no a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Atendían más bien la parte o protegían la parte en la que ellos estaban situados. Por ejemplo, en el caso de Otoniel, pues él estuvo en la tierra de Judá, Débora estuvo en la tierra de Benjamín, Gedeón, que ahorita vamos a ver, estuvo en la tierra de Isaacar, Jefté en la tierra de Manasés, y Sansón en la tierra de Dan, perdón. Entonces, pues es nada más una ubicación, ¿verdad? Donde ellos estuvieron situados. Y bien, hermanos, como ustedes saben, habíamos dicho que hay muchos pasajes en la Biblia, bueno, más bien aquí en el libro de Josué, donde podemos ver que este pacto fue roto, ¿verdad? Nosotros habíamos visto en las semillas anteriores que en el monte Sinaí se había hecho el pacto, ese pacto, el
la parte de la ley, los mandamientos, donde él decía, pues tú me amarás y yo te bendeciré y yo siempre estaré contigo. Pero y también la indicación era, no hagáis acuerdos ni derriba todos los dioses y no dejes a nadie de ahí, de lo que no es mi pueblo, ¿verdad? Lo obedecía, hermanos, no lo obedecía, ¿verdad? Entonces, algunas veces dejaban algunos por ahí, o hacían alianzas, dejaban algunas idolatrías. Entonces ese pacto tan importante que ya hemos visto ya al final de Deuteronomio, ¿verdad? De ese pacto entre Dios y el pueblo, pues realmente se rompía, ¿no? Estaba roto. Y bien, hermanos, que ahorita que vamos a estar hablando, habla de dos enemigos importantes que hubo en esta narrativa, ¿verdad? del capítulo 6, los madianitas. ¿Se acuerdan de dónde venían los madianitas? Pues los madianitas ahí nos menciona, ¿verdad? Mucho no lo voy a leer todo, ¿verdad? Pero vienen de la segunda mujer de Moisés, ¿verdad? De Sétura, ¿verdad? Vienen esos madianitas. Inclusive los vemos en el libro de Números, inclusive en el libro de Josué, que ellos estaban constantemente peleando con el pueblo de Israel, ¿verdad? Peleaban tanto con Moisés, como lo hemos mencionado en el libro de Josué, ¿verdad? Pero estos madianitas vienen precisamente de la segunda mujer de Abraham, Sétura, ¿verdad? Y también de dónde vienen los amalecistas, porque eran los dos grandes grupos, ¿verdad? Que estaban peleando contra estos que estaban de una forma como encerrando al pueblo de Israel y quitándoles todo. Pues los amalecitas vienen por parte de Esaú, ¿verdad? De la descendencia de Esaú. Entonces estas dos grandes ejércitos o poblaciones eran las que estuvieron combatiendo, o más bien que Gedeón combatió con ellos, ¿no? Y bien, hermanos, entonces ahora sí centrándonos en estas son las circunstancias en que aparece Gedeón. Gedeón, pues dice la Biblia, creo que lo que ahorita estuvimos leyendo, pues que era una persona que se dedicaba pues al campo, era un labrador, era una persona que estaba limpiando el trigo. Dice aquí la palabra de Dios, es importante, ¿verdad? Porque en estos primeros versículos dice que estaba en un lagar, ¿no? Muy diferente, ¿verdad? Cuando alguien estaba sacudiendo el trigo, no sé si alguno de ustedes ahí que viven en el campo, que pasan cerca del campo, pues lo hacen en lugares abiertos, ¿no? Inclusive hasta en montes, ¿no? Donde levantan, la paja viene, la paja que arrebata el viento, ¿eh? Como dice allá el Salmo, se llevaba esa basura y iba cayendo el puro trigo, ¿eh? Pero era una forma al aire libre donde se pudiera ver más aire, donde pudiera ver ese monte, ¿no? Sin embargo, pues Gedeón lo estaba haciendo en un lagar. Imagínense, pues era un pedazo pequeño, seguramente no había tanto viento, ¿eh? pero el esfuerzo era mucho mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Por el temor, ¿verdad? Por el temor a que si lo hacían en un espacio abierto, pues iban a venir estos madianitas y amalecitas, se lo iban a llevar, ¿verdad? Entonces él estaba como que más bien escondido. Esta era la situación en que Gedeón estaba aparecido. Y bien, hermanos, entonces este primer punto, la primera recomendación, si Gedeón estuviera con nosotros, él diría, de acuerdo al versículo 6 que dice, de este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La primera recomendación que Gedeón nos diría sería, la oración siempre va a ser el primer recurso. Esto Gedeón yo creo que muy probablemente lo debe haber aprendido, porque dice, oye, pues de haber tenido este encuentro con Dios, y nosotros empezamos a buscar a Dios, pero en el último recurso, ya cuando se nos habían quitado todas las bendiciones, cuando ya la tierra no era nuestra, cuando estábamos escondidos en cuevas y habíamos sido robados y hurtados, entonces dice que clamaron a Jehová a gran voz. ¿Será bueno, hermanos, que nosotros clamemos a Dios cuando la situación está más difícil? Por eso ahorita cantábamos, ¿verdad? El encanto que hay en él ahí, con nadie tener poder, ¿verdad? Qué hermoso cuando nuestra oración siempre es en primer recurso y no la hacemos cuando estamos realmente, pues ahora sí como dicen, ¿verdad? Cuando el agua llega al cuello, ¿verdad? Es cuando clamamos a Dios. Entonces dentro de este punto, hermanos, podemos encontrar estas enseñanzas, ¿verdad? Dentro de este punto donde la oración no la dejamos dejar como último recurso. Y bueno, mi esposa me ayudó esta vez, ya es la segunda o tercera vez que me está ayudando a hacer la presentación, ¿verdad? Ella me pregunta durante la semana cuáles son, ya les mando yo los puntos, y entonces ella me pone los dibujos. Y les dije, pongan muchos dibujos porque los hermanos van a estar. A veces yo pienso que me están diciendo que sí. Pero están cabeceando, ¿no? Entonces, no se quedan. Entonces, la intención es, por ejemplo, en este caso dice, cuando surjan los problemas, el primer lugar donde debemos mirar es a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Gedeón cuando apareció el ángel? Y le dijo, varón esforzado y valiente,
dijo, no hombre Señor, ¿cómo nos puedes decir que somos, cómo nos hablas si nos tienes abandonado, ¿verdad? Y realmente, ¿dónde están todas esas maravillas que platicaban nuestros padres? ¿Dónde están? Y realmente cuando debieron haber visto es primeramente a sí mismo, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos, cuando las cosas pasan mal, cuando tenemos una prueba, pues primero tenemos que hacernos una inspección de cómo estamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que podemos mejorar? ¿A dónde podemos encontrar las enseñanzas? Entonces, cuando surgen los problemas, precisamente debemos de fijarnos en nosotros mismos. Muy probablemente nosotros seamos el origen, ¿verdad?, de esa consecuencia. Entonces hay que identificarla, ¿no? La segunda enseñanza dice, no busquemos tus propias justificaciones cuando pequemos. Muchas veces también es algo que va una cosa con la otra, ¿verdad? Pero pecamos y decimos, bueno, es que lo que pasa es de que hay mucho trabajo, de que hay mucho tráfico, de que no es fácil, ¿verdad? Para mí se me carga mucho más la situación. Y muchas veces buscamos esa naturaleza en nosotros de buscar una justificación y de decir, oye, pues si me está yendo mal es por algo, ¿verdad? Pero difícilmente reconocemos que si nos está yendo mal, estamos viendo este tiempo después, ¿sabes? Que nos hemos apartado, nos hemos enfriado, hemos hecho alianzas, ¿verdad?, con otras personas, no hemos derribado lo que Dios nos ha pedido. Entonces, pues, realmente Josué, que es el libro antecesor de este libro de Jueces, vemos que era todo lo contrario, ¿verdad? Cada vez que ellos conquistaban una ciudad, ellos tenían un acto de consagración y hacían un reconocimiento, una gratitud a Dios, ¿verdad? Es algo que debemos de hacer nosotros mismos, ¿verdad? Cada vez que hay una victoria, pues hay que darle lugar a Dios y jamás empezar a enfriarnos, ni jamás hacer alianzas con los demás, ¿verdad? Es naturaleza buscar esa justificación, pero no es aceptado, ¿verdad? Tenemos que estar siempre, constantemente, apoyándonos en la palabra de Dios. El siguiente subpunto dice, la causa de los problemas de Israel era su desobediencia a Dios. Definitivamente podemos ver que el hecho de estar ahí en cuevas estos madianitas y estar refugiados y estar en cavernas, dice la palabra de Dios, pues no era por consecuencia de que Dios estuviera diciendo, bueno, ahora les voy a retirar mis bendiciones. Era consecuencia de lo que ellos mismos habían hecho. Y realmente esto es una representación, hermano. A veces nos apresuramos mucho en criticarlos, ¿verdad?, en juzgarlos. Pero imagínense, ellos estaban indefensos, ¿verdad? Ellos realmente habían visto un pueblo numeroso. Dice que los camellos, me quiero imaginar que era como una multitud, ¿verdad?, la que los estaba asediando. Y ellos estaban tan indefensos, en realidad estaban indefensos y estaban muy vulnerables por los enemigos madianitas. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? Afuera sigue habiendo muchos madianitas y sigue habiendo muchos almacenitas que están acechándonos y están queriendo retirarnos las bendiciones que Dios nos está dando, arrebatarnos esas bendiciones. Y hermano, le voy a decir que si usted se empieza a enfriar y empieza a dejar la palabra de Dios, usted va a ser igual de vulnerable e indefenso como era el pueblo de Israel. Así que hay que tener mucho cuidado, hermano, porque esta vulnerabilidad puede caer en nosotros si nos apartamos de sus palabras, ¿verdad? Pero si nos mantenemos firmes, hermanos, con la armadura de la fe, aunque haya madianitas y enemigos afuera de nosotros, vamos a poder soportar, ¿verdad? No vamos a ser indefensos y no vamos a ser vulnerables. Entonces esta vida de la pueblo de Israel, hermanos, es simplemente un espejo y a veces nos podemos estar viendo, ¿verdad? Y aprendiendo, hermanos. Entonces esta primera enseñanza, hermanos, era, si Gedeón viniera, diría, no dejen la oración como último recurso, ¿verdad? La oración siempre debe ser el primer lugar y no se esperen hasta estar en cuevas y en cavernas e indefensos y vulnerables para clamar a Dios. La segunda gran enseñanza diría, necesitamos más confianza en Dios que nosotros mismos, ¿verdad? Pienso yo que sería una de las recomendaciones de Gedeón. Dice los versículos 2 y 13, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Seguramente Gedeón tenía un concepto de sí mismo muy subestimado, ¿verdad? Estaba muy, como dicen, achicopalado, indefenso. Y bueno, es algo que seguramente él nos estaría diciendo, ¿no?
Imagínense ustedes cuando se le aparece este ángel y le dice, varón esforzado, y acá Gedeón quizás escondido, no vayan a ver los madianitas, no quiero levantar muy alto el trigo porque me van a ver, ¿sabes? Cuando se ve el ángel y dice, varón esforzado, yo creo, ¿verdad? Y qué bueno que no se Gedeón aquí, pero Gedeón yo creo que volteó así, varón esforzado, o a lo mejor diría como acostumbramos a nosotros decir, siguiente ventanilla, o siguiente lagar, ¿verdad? Porque aquí no hay un varón esforzado, ¿verdad? Y bueno, realmente el tú verdadero lo conoce Dios mejor que nadie. Imagínense ustedes si Gedeón tenía esa percepción, oye, pues yo soy de la tribu de Manasés, la más pobre de toda la tribu, y luego soy el más pequeño, o sea, yo soy el menos indicado para esto. Y Jesús le dijo, varón esforzado y valiente. Imagínense el Dios que estará viendo en cada uno de nosotros, ¿no? Está viendo a unos grandes guerreros y valientes, gente esforzada. Pídale a Dios que le revele cuál es la persona que estamos buscando, porque a lo mejor nosotros también estamos diciendo, oye, señores, yo tengo mucho trabajo, estoy demasiado, o podemos empezar a decir, no, es que tengo que repartir hoy mucha información y no llego a la casa completamente cansado, busca a otra persona, ¿verdad? O sea, realmente todos estamos como Gedeón, ¿verdad? Entonces, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esta frase es importante, ¿verdad? Como a un solo hombre. Algunos escritores, historiadores, investigadores dicen que este solo hombre pues era el mismo Gedeón. Y Dios nos dice, vas a derrotar a ese hombre como primero tienes que derrotarte a ti mismo, ¿verdad? Tienes que salir de ese hombre, del más pequeño, de la tribu más abandonada de Manasés, y tienes que derrotarlo y ser tú ese varón esforzado y valiente, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos diga y que nos muestre y nos revele quién somos nosotros, el verdadero varón esforzado y valiente que Dios quiere. También es importante, hermanos, pienso que era una buena cualidad de Gedeón el decir, oye, pues yo no soy preparado, ¿verdad? Si bien es cierto que okay, soy el más indefenso, pero no estoy preparado, Señor. Tú eres el que puede hacer las cosas, y si las logro, lo pudimos ver en el relato, lo que él logró, seguramente Gedeón le dio el crédito a él, ¿verdad? Entonces, por otro lado, no es bueno tener un mayor concepto de nosotros mismos, ¿no? como leímos ahorita en Romanos 12:3, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Y podemos ver también en la Biblia que hay en Juan 3:30, ¿se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista estaba bautizando en agua, y bautizaba más bien, y luego los discípulos o con la otra gente como controversia le decían, oye, pues Jesús, el que tú bautizaste, ya está bautizando más gente de ti? Y él dijo, pues muy bien, es necesario que él crezca y que yo mengue, ¿verdad? Entonces es importante no tener ese mayor concepto, ¿verdad? La imagen vemos pues a un gatito, ¿verdad? Que ve, pero a veces caemos en ese error, ¿verdad? De que vemos y dice, ay, qué chula, qué bien, qué fuerte estoy, ¿verdad? Hay unos que están más, ¿verdad? Decíamos algunos más guapos que otros, decíamos en la mañana, pero a veces tenemos este más alto concepto, ¿verdad? Y más bien nosotros lo debemos estar viendo como un gatito, porque sin Dios no podemos hacer nada, pero Dios nos puede estar viendo como un varón esforzado y como todo un león guerrero, ¿verdad? Dios es el que nos... Pero solamente si dejamos que Dios crezca en nosotros y que nosotros vayamos menguando. Si nosotros tenemos un alto concepto en nosotros, o si actuamos como decíamos ahorita, no estamos siendo transformados, tenemos que estar disminuyendo para que el Señor nos transforme y vayamos creciendo por la gracia de Dios. Punto número 3, bueno, la siguiente recomendación. Entonces, las primeras dos recomendaciones serían que Jehová nos diría, no dejen la oración como último recurso, ¿verdad? Siempre debe ser no se esperen a estar en cavernas. La segunda recomendación sería, no veas a ese indefenso delante de ti, sino que el verdadero yo es un hombre esforzado y valiente. Y el tercer punto es, quita todo lo que impide y darle el primer lugar a Dios. En el versículo 25 dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del acto de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y aquí en la imagen, hermano, pues vemos a este hombre cargando quizás nosotros no vayamos a hacer esto, ¿verdad? No vino Daniel, ¿verdad? Daniel, y yo creo que él sí puede cargar una piedra como esta, ¿no? Y ahorita pues está cargando a la bebé, ¿verdad? Pero
Pero aquí realmente que pongamos todo ese empeño, toda esa fuerza de derribar. Imagínense ustedes, después de que tiene este hermoso diálogo, este encuentro de Gedeón con el ángel del Señor, le dice, oye, pues, antes de que empiece todo este ministerio que vas a llevar contigo, ve y derrumba este hato que tiene delante de tu padre. Entonces, quitar todo lo que impide esta idolatría, ¿verdad? Imagínense ustedes, Dios les había encargado, más bien el mensaje de Dios era que no hicieran esos acuerdos, que no idolatraran o adoraran a otros dioses o a imágenes. ¿Y qué pasó con el padre de Gedeón? Pues tenía su altar ahí, ¿verdad? Y tenía su altar y tenía su adoración. En el siguiente, Omar. Entonces es necesario limpiar los malos hábitos y darle el primer lugar. Y se barre todo lo que te aleje de Dios. Y muchas veces, hermanos, igual. El mensaje de aquí fue muy directo, ¿verdad? Dijo, derrumba a esa imagen que tiene de Baal, quítala, me estorba, ¿verdad? Inclusive hazla limpia en tu casa, porque es tu padre, es la tierra de tu padre. Me imagino que va a ser un hombre importante, ¿verdad? Tenía muchos hombres y sin embargo pues estaban idolatrando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? También puede ser que haya algunos vales que tenemos ahí en nuestra vida, ¿no? A lo mejor dedicamos mucho tiempo a algunas cosas, no sé, ¿verdad? No quisiera decir, puede ser trabajo, puede ser entretenimiento, puede ser algún vicio que tengamos por ahí. Hay vales, ¿verdad? Que Dios nos dice, antes de que empieces a trabajar, quiero que derrumbes y quites todo lo que no sirve, ¿verdad? Todo lo que se está impidiendo y lo que se está dando el primer lugar que a mí me corresponde, ¿verdad? Porque en esta tierra, en esa porción, ese primer lugar, ese lugar había que tener realmente un lugar donde poder adorar a Dios. ¿Y qué tenían? Tenían un Baal. Nosotros, ¿qué pasa? Hay momentos, hay tiempos que son especiales para Dios y lo ocupamos en otras cosas, ¿verdad? El domingo pues es un día hermoso, ¿verdad? Que nosotros le dedicamos y debemos estar todo el día adorando, aparte aquí en el templo y parte en la casa, pero a veces empezamos a poner pequeños vales, ¿verdad? En los días domingos o cuando debemos tener el lugar a Dios, y Dios nos pide primeramente quitar y limpiar. Entonces pues, muy seguramente sería esa recomendación de Gedeón, quita todo lo que te está estorbando a Dios. Y lo que ahorita mencionamos en la mañana, ¿verdad? No se amolden a las costumbres mundanas. Dice el versículo 10 que leímos, y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Simplemente ellos empezaban también a adorarlo, ¿verdad? Y oye, pues no los derrumbo. Y luego conforme iban creciendo, iban dejando de practicar a sus hijos las grandes obras que Dios hacía, pues se iban amoldando, ¿verdad? Y muy parecido a lo que estudiamos ahorita en la mañana, ¿verdad? Donde tenemos que estar, no podemos, decíamos en la mañana, cuando estamos amoldando, ¿verdad? Y sobre todo los jóvenes, decían por ahí, ¿verdad? Que se van adaptando a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas, a las nuevas leyes que empieza a haber muy diferentes a lo que dice la Biblia. Y dijo la hermana Yolanda, espérense, también los grandes, ¿verdad? También los grandes nos queremos amoldar, ¿verdad? Y Dios nos pide que no nos amoldemos, no nos hagamos semejantes a Él, sino que transformados. Y veíamos ese hermoso pasaje, ¿verdad? Bueno, no pasaje, esa hermosa representación, ¿verdad? De la mariposa, esa transformación tan hermosa. Esa es la transformación que debe tener un cristiano, ¿verdad? Y no amoldarse a las situaciones cotidianas que hay en cada momento. Y bien, era necesario que hiciera la paz con Dios antes de ir a la guerra contra Madián. Y siguen ahí las figuras, ¿verdad? No, la intención es que todos, hasta ahorita lo veo muy animado, ¿verdad? Y pese a que nos levantamos una hora antes. Muy bien, ¿verdad? Todo perfectamente, vámonos. Muy bien, excelente. Entonces era necesario que hiciera esta limpia antes de ir a la guerra. Imagínense ustedes, digo, no, ve a la guerra, ya que regreses de la guerra, entonces si vienes y derrumbas todo y das testimonio de mí. No, entonces cuando Dios nos llama a un ministerio importante, primero lo que tenemos que hacer es eliminar todo lo que nos está estorbando, ¿no? Tener un encuentro con Dios, tener una oración, o muchos dicen, oye, pues es necesario hacer un ayuno, es necesario meditar tanto, ¿qué estoy haciendo mal, Dios? Para ahora sí, ya que quito todo lo que me está estorbando, ahora sí ir y buscar el ministerio que Dios me está llevando a cabo. Entonces, es una situación importante, ¿verdad? Porque aquí, a Gedeón le fue dicho, ¿verdad? Y bueno, Gedeón dijo, oye, pues que voy durante el día o en la noche. Pues bueno, a lo mejor no fue trascendente esto, ¿verdad? Lo importante es que él fue
y derribó esos baales. ¿Y qué dijeron al siguiente día la gente? Oye, pues ¿quién derrumbó esto, no? Dice la palabra de Dios que estudiaron, que analizaron y dijeron, no, pues Gedeón ha de haber sido, ¿verdad? Y es cuando Joab le dice, oye, pues si quieren que muera, pues más bien que todos los que están hablando mal mueran, porque hay como que el padre de Gedeón agarró, ¿verdad? Y dijo, oye, pues realmente estamos mal, ¿verdad? Por eso estamos tan mal, porque nos hemos abandonado a Dios. Entonces antes de seguir adelante, qué bueno que hubo esta pausa, que hubo este derribamiento. Entonces ahí también Joab se entiende, ¿verdad? Dice, oye, pues vamos a dejar, si realmente Baal puede defenderse, pues que venga y que ataque, a ver si es tan como ustedes creen, ¿verdad? Entonces, pero era necesario derribar y quitar todo esto antes de ir a la guerra con Madián, y es la enseñanza que nosotros tenemos. Por eso es muy bonito, ayer que decían los hermanos, los que estábamos ahí chateando, pues el no orar, y luego nuestro hermano nos dice, oye, pues mañana es día de la Santa Cena, y me dice, pues prepárense, ¿verdad, hermano? Es muy bonito para decir, oye, pero eran como las 6, 7 de la tarde, no, más o menos, no me acuerdo exactamente. Pero es un buen momento, oye, pues voy a orar, ¿verdad? Voy a ir a mi Getsemaní a orar y a prepararme. O a lo mejor hay cosas que me están estorbando. Y yo pues mañana es día de celebrar la Santa Cena, es un momento importante. Y es un momento como para decir, oye, pues déjame quitar todo, déjame limpiar, déjame sacudir y ponerme en comunión con Dios para este día tan especial, ¿no? Entonces siempre antes de un gran ministerio, antes de alguna práctica que tenemos que hacer, es necesario quitar y eliminar todo aquello que nos esté estorbando. Entonces esa sería la tercera recomendación de Gedeón: quiten todo. Antes de ir a llevar a cabo una obra, es necesario quitar todo lo demás. Bueno, y que continúa, ¿verdad? Perdón, te omitía esto, ¿verdad? Dios nos guía hasta que nos hacemos sensibles a la voz de Dios, hasta que pudo él derribar todo eso que estaba ahí estorbando, y hasta que se pudo aclarar, de decir a la gente que estaba alrededor, oye, pues estamos adorando a Baal o realmente queremos adorar a Dios y retomar lo que Dios nos había enseñando. Hasta que realmente nos ponemos en sintonía y en armonía con Dios, es cuando podemos escuchar la voz de Dios. Antes, no, hermano, no puede ser. La otra vez que estudiábamos o que leíamos la vida de José, ¿verdad? El padre de Jesús, veíamos que cuando él veía que toda la gente lo estaba criticando y dijo, oye, ejerce la ley, pues él que hacía, él se retiraba y dice, no, pues yo voy a hacer justicia, ¿verdad? Y se ponía en comunión con Dios, y es cuando Dios le hablaba. Dios le habló por lo menos 4 veces a José, ¿verdad? De acuerdo a los evangelios, y le hablaba porque estaba en sintonía, ¿verdad? Porque estaba haciendo su voluntad. Difícilmente, hermano, nos va a hablar Dios si estamos haciendo otra cosa de su santa palabra. Entonces, hasta que podemos ponernos en sintonía con Dios, es cuando vamos a poder ser sensibles a la voz de Dios. Entonces, Gedeón pudo ser sensible a su voz. Y vemos a un Gedeón diferente después de que derriba esto. Ya no es aquel, dice, oye, pues yo soy de la tribu de Manasés y soy el menor. Todavía sigue teniendo un poco de incredulidad, que ahorita lo vamos a ver, pero eso empieza a tener esa transformación. Y la cuarta recomendación, hermanos, que seguramente Gedeón nos diría es: no busquen la dirección de Dios fuera de su palabra. ¿Recuerdan ustedes de lo que sigue diciendo acá en los siguientes versículos, no? Dice la palabra de Dios que él le pide a Gedeón, más bien Gedeón le dice a Dios, oye, pues no te molestes conmigo, ¿verdad? Pero yo quiero una prueba. Entonces le dice, oye, pues aquí está un vellón, aquí hay tierra, y el vellón. Entonces dice, a ver, Dios, no quiero ser muy oportuno y no quiero cansarte, pero mira, dame una prueba. Mira, si yo salgo en la mañana y veo que el vellón está lleno de agua y todo lo demás está seco, entonces estoy seguro de que tú me estás mandando a pelear con esos hombres, ¿no? Y en la mañana va y saca el vellón, lo ve mojado, dice que saca una buena cantidad de agua y todo lo demás está seco. Ya es suficiente, ¿no? Como para tomar una decisión. ¿Y qué dice? Me imagino que debe haber pensado, a ver, a lo mejor no le hice la mejor propuesta a Dios, porque si yo voy con un vellón y hay un rocío en la noche, también los hermanos allá del campo pueden decir, oye, pues seguramente este vellón pues va a traer el agua y la humedad, entonces muy probablemente el vellón tenga agua, y todo lo demás pues está más seco, no tiene tanta profundidad, empieza a ver los primeros rayos del sol y lo demás va a estar seco. Entonces a lo mejor es algo lógico, sí saque mucha cantidad de agua, pero es lógico, ¿eh? Mejor no te impaciencies, pero vamos a una segunda oportunidad. Mira, ahora que sea al revés, que todo esté mojado y que el vellón esté seco, ahora sí, si pasa esto, ya no hay falla, ¿verdad?
¿Y qué pasa, hermanos? Pues sucede exactamente lo que pide, lo que estaba diciendo Gedeón, ¿verdad? Realmente ve que todo el vaso está mojado y el vellón se mantiene seco. Y bueno, aquí hay unas enseñanzas, hermanos, a veces hablan de que ese es el pueblo de judío, y luego el resto son los gentiles, ¿verdad? Pero realmente aquí la enseñanza que vamos a estar viendo es la paciencia de Dios con Gedeón, ¿verdad? Dijo, voy a tomarme todo el tiempo para que tú estés convencido. Y a lo mejor algunos también dicen, no, pues Gedeón también era medio incrédulo, ¿verdad? Pero bueno, no era tan fácil lo que le estaba proponiendo Dios, ¿verdad? Entonces, ahora Gedeón, pues no tenía esto que ahorita tenemos nosotros, hermanos. Entonces ahorita no necesitamos salir y ver que Dios nos muestre cuando ya nos ha dado todo un estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos otras formas de poder encontrar a Dios, ¿no? Y hay un tipazo. Ahora, ¿cómo podemos escuchar la palabra de Dios, hermano? Ahora no necesitamos ese tipo de cosas. Todo viene a través de su palabra, por eso estudiamos todas las semanas estudiamos la palabra de Dios. Los jueves tenemos nuestras preguntas y tenemos también enseñanzas a través de los domingos en su palabra, ¿verdad? Realmente no podemos por qué dudar. Yo me acuerdo que tenía un amigo, todavía lo sigo frecuentando, y él me decía, oye, pues yo quiero apoyar en la misión, fíjate, pero voy a salir del trabajo. Si cuando salga del trabajo pasa lleno el camión, no, es que Dios no quería que fuera a la misión, entonces mejor me voy a esperar. Entonces yo le decía, no, pues si viene el camión lleno, pues háblale un Uber o vete caminando, pero la voluntad de Dios, acuerda lo que dice la palabra de Dios, es que tú apoyes la misión, ¿verdad? No busquemos, ¿verdad? No busquemos cosas. Les vuelvo a decir, Gedeón no tenía esta palabra de Dios, él tenía pues todo lo que había escuchado de sus padres, pero ahora nosotros somos ricos en información, y sobre todo esta iglesia que es también rica, ¿verdad? En tanta bendición de estar estudiando la palabra de Dios, y pues tenemos a los pastores, ¿verdad? Que nos están enseñando, ¿verdad? Entonces aquí pues mi esposa le dijo, oye, pon ahí un predicador. Pues un gran predicador, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Y bueno, hermanos, durante la Biblia podemos encontrar muchos pasajes que nos hablan de la enseñanza que Dios tiene sobre nosotros, ¿verdad? Más de la enseñanza que podemos tener cuando nosotros obedecemos su palabra de Dios. Y bueno, dice aquí que ninguna profecía fue jamás, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, esta palabra, esto que tenemos aquí, hermanos, es palabra de Dios inspirada en algunos hombres, ¿verdad? Pues muchos hombres, pero es lo que Dios nos está hablando hoy directamente. Dice Santiago 1 que seamos no nada más oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra de Dios. Entonces hoy tenemos esta palabra de Dios a nuestra mano, a nuestro alcance, y tenemos que leerla, pero también llevarla a cabo, a guardarla. ¿Se acuerdan ustedes guardarla qué es? Pues no es decir, oye, pues la voy a cerrar y donde nadie la pueda ver, donde no la maltraten los rayos del sol, ¿verdad? Eso es guardar, ¿verdad? Guardar es hacerla nuestra, ¿verdad? Y llevarla a cabo cada día, tenerla presente, ya no desecharla. Todas las enseñanzas de Dios son muy claras y muy a través de su palabra. Entonces estas fueron las 4 recomendaciones que Gedeón estaría diciendo, ¿no? ¿Se podrán acordar, hermanos? ¿Me podrán decir? La oración como primer recurso, la forma en que Dios ve nuestro verdadero yo, el que Dios nos hace sensibles para poder escuchar su palabra, y la última era el único recurso para saber qué hacer es la palabra de Dios. Exactamente, entonces el único recurso, ¿verdad? Y el tercero, como dice, quitar todo lo que nos estorba. Entonces son las 4 enseñanzas que Gedeón nos daría, y muy probablemente las 4 enseñanzas que podemos estar viendo en nosotros puestos, ¿verdad? Vamos a estar viendo en la palabra de Dios. Entonces, hermano, yo espero que haya servido. Ya desde el capítulo 6 ya no hay preguntas, se puede hacer más de aquí ya no hay nada, ¿verdad? Ya si hay alguna pregunta, pues ahí vemos de esto, ¿verdad? Pero bueno, entonces hoy vamos a orar, ¿verdad? Vamos a tener una oración, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que sigamos, como dijo ahorita, como resumió la Lilita, ¿verdad? Que la oración sea siempre nuestro único y primer recurso, que siempre busquemos y luchemos por encontrar ese varón o mujer esforzada y valiente, por quitar todo aquello que nos está interrumpiendo y por buscar las indicaciones de Dios, no en otras cosas, sino en la palabra de Dios. Entonces, vamos a seguir por oración y pónganse en pie a aquellos hermanos que van a seguir estos puntos. Mi hermano Juan Paco nos puede despedir por favor.
Padre Santo, gracias por este mensaje, Señor bendito, basado en este libro interesante de tu palabra, jueces. Gracias por las enseñanzas prácticas que hemos recibido. Y permítenos, bendito Dios, ser dóciles a lo que tu palabra nos indica, que mi hermano Luis, mi hijo Luis, ha indicado en ese momento. Gracias, Padre amado, porque todos estaban muy atentos, algunos con su lápiz o con su pluma y su papel para anotar las enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y nos diriges en todo. Gracias, recibir nuestra gratitud y nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.